Muchos en la actualidad conocen a Sega, aquella marca que trajo videojuegos como Sonic the Hedgehog, Jet Set Radio, Sega Rally, Night into Dreams, entre muchos clásicos más. Y no es de extrañar, ya que la compañía ha estado en esta industria desde mediados de 1960, con el negocio de las arcade hasta llegar a las consolas de sobremesa. Pero realmente la estancia de Sega en este mercado fue bastante accidentada desde sus inicios, y es por eso que hoy vamos a ver qué pasó con las consolas de Sega. Para iniciar con esta curiosa línea de tiempo tenemos que dirigirnos a los años 80, época en la cual comenzaría a haber un fuerte declive en el mercado de las arcade, debido a la creciente demanda de consolas domésticas que trajo la Atari 2600. Asimismo, poco después el mismo mercado de los videojuegos se vería fuertemente saturado por software basura, algo que fue culpa directa del nulo control de calidad de las consolas norteamericanas sobre los juegos que podían o no estar en sus sistemas. Sega, que para en esta época aún dependía del mercado de las arcade, se vio en una fuerte crisis en la cual Hayao Nakayama, quien luego se volvería presidente y CEO de Sega Enterprises, abogó para que Sega, quien ya tenía experiencia con el hardware dedicado a videojuegos, comenzara a entrar al mercado de las consolas domésticas. Como respuesta a eso, el 15 de julio de 1983, Sega lanzaría la SG-1000, una consola de 8 bits que llevaba un procesador Zilog Z80, a una velocidad de 3,58 MHz, procesador que de hecho se usaba en computadoras de la época como los Spectrum ZX y sistemas MSX. De GPU llevaba una Texas Instruments TSM9918, capaz de mostrar 16 colores de forma simultánea y manejar los sprites necesarios, y un chip de audio también Texas Instruments, el cual tenía 3 canales de sonido de onda cuadrada y un canal de ruido blanco. Esto era hardware relativamente potente para la época, y desde aquí podría decirse que Sega apuntaba a hardware de alto rendimiento, algo que terminaría siendo un talón de Aquiles más a futuro. Pero cuando hablamos de la industria japonesa hay un rival que no podemos ignorar, y este es Nintendo, la cual lanzaría la Nintendo Famicom, también conocida como la NES en Occidente, el mismo día que la SG-1000, por un precio algo menor, 14.800 yenes de la época, y aunque la diferencia a priori no parezca ser mucha, era algo que inclinaba psicológicamente la balanza de muchos a escoger la Famicom frente a la SG-1000, y esto se notaría de manera bestial con el tiempo. La Nintendo Famicom traía un CPU MOS 6502 modificado que iba a 1,79 MHz. En papel, una CPU muchísimo más débil que la Zilog Z80 de la SG-1000, pero donde realmente se destacaba la Famicom era en su chip PPU, Picture Processing Unit, un chip Ricov 2C02 que permitía una paleta de 52 colores y pudiendo mostrar 25 colores de forma simultánea. Esto era algo que le daba 1000 vueltas al chip de 16 colores fijos de la SG-1000, y en el apartado de sonido tenía 2 canales de onda de pulso cuadrado, un canal triangular para bajos, un canal de ruido blanco para efectos y un canal de muestreo delta para audios comprimidos de baja calidad. Así que a nivel de sonido también era muy superior a la SG-1000. Del lado de la SG-1000 teníamos títulos destacados como Ghoul Cave, Doki Doki Penguin Land, Girls Garden, Star Jacket, Safari Race, entre otros, juegos que estaban bastante bien, pero que se veían fuertemente opacados por los más punteros de la Famicom, como Micro Machines o Battletoads. Y es aquí donde llega el fatality para la SG-1000. Nintendo hizo algo que logró que su consola pudiera tener un tiempo de vida y actualización más prolongado. Esto se logra gracias a que algunos cartuchos incluyen memorias internas que expandían el hardware real de la NES. Gracias a esto pudimos ver títulos como Super Mario Bros. 3, Kirby's Adventure y Lagrange Point, juegos que dejaban a competidores como la SG-1000 en la completa derrota técnica. Esto terminaría con la SG-1000 descontinuada tan solo 2 años después de su lanzamiento, en octubre de 1985, vendiendo lo que se aproxima sería un total de 2 millones de consolas a nivel global, junto con su revisión la SG-1002,
siendo 1.4 millones de estas solo en el mercado japonés. Aunque en inicio esto superó lo que Sega esperaba para su primer consola, la Nintendo Famicom tuvo un aproximado de 61,91 millones de copias vendidas a nivel mundial, una diferencia aplastante. Sega aún se encontraba muy lejos de rendirse, pero el hardware de la Famicom era algo con lo que ya no podían luchar, al menos no con la SG-1000, por lo que el 20 de octubre de 1985 Sega lanzaría al mercado la Sega Mark III, solo en Japón. A nivel interno se basaba en la SG-1000, pero con un cambio importante en el procesador gráfico, siendo ahora un chip desarrollado por la misma Sega, basado en la arquitectura de sus sistemas arcade. Este nuevo chip siendo capaz de mostrar 32 colores de forma simultánea, una gran ventaja frente a los 25 de la Famicom. El chip también permitía mostrar un máximo de 64 sprites en pantalla, 8 por línea horizontal. A nivel de audio, era técnicamente el mismo de la SG-1000, haciendo que la Sega Mark III, aunque más potente a nivel gráfico, en sonido era más plana que la Famicom. La Sega Mark III se lanzó inicialmente a un precio de 15.000 yenes para seguir compitiendo de tú a tú con la Nintendo Famicom. Pero cuando decidieron lanzarse al mercado internacional, hubo un fuerte e importante cambio, y es aquí donde tengo que dejarles muy en claro que tenemos que diferenciar de ahora en adelante la Nintendo Famicom y Sega Mark III de la Nintendo NES y Sega Master System. Para fines de explicación, vamos a tomar la llegada de ambas consolas a Estados Unidos, siendo la ahora renombrada Nintendo NES la primera en tocar el país yankee. Pero este cambio no era solo de nombre. Debido a la reciente quiebra de Atari, las tiendas norteamericanas no querían ver una consola como juguete ni en pintura, lo que hizo que Nintendo tuviera que cambiar su estética de juguete blanco y rojo de la Famicom a algo más sobrio, apareciendo así la estética más cuadrada, gris y negro de la NES, lo que la hacía parecer más un reproductor de VHS que un juguete. Pero el cambio no vino solo, ya que al llegar al mercado estadounidense lo haría por un precio de $199,99, y el precio no hizo más que subir, ya que en su debut en Nueva York se lanzó únicamente el set deluxe de la NES a un precio de $249,9 de la época. Este paquete incluía el robot Rob, una pistola Zapper y los juegos Gyromite y Duck Hunt. Esto en realidad era una estrategia para darse fama de sistema de entretenimiento avanzado en lugar de una consola de videojuegos de la cual el mercado ya estaba saturado. Ahora volviendo con la Sega Mark III, esta al llegar a Estados Unidos también se vio obligada a cambiar tanto de nombre como de estética, ahora llamándose Sega Master System, y cambiando su apariencia del bloque blanco y negro de la Mark III a una apariencia negro y rojo que se asemeja a una casetera, saliendo en septiembre de 1986 por un precio de $200 en su paquete deluxe, incluyendo una pistola de luz, 2 mandos y los juegos Hang On y Safari Hunt, lo que hizo que fuera muy bien recibida, también teniendo en cuenta que era mucho más barata que el set deluxe de la NES. Sega, viendo que la Master System parecía ser la consola definitiva gracias a su gran éxito en el mercado europeo y brasileño, decidieron suspender la Sega Mark III y relanzar la Sega Master System en Japón. Esta versión traía una pequeña mejora a diferencia de la Master System a nivel global, y es que la Master System japonesa incluía un chip Yamaha YM2413 que añadía 9 canales de sonido polifónico de alta calidad. En esta consola pudimos ver títulos impresionantes como Phantasy Star, que a comparación de títulos como Dragon Quest y Final Fantasy de la NES, Sega creó un RPG de mazmorras que al entrar a ellas se activaba una vista en tercera persona. También Sonic the Hedgehog Chaos, Aladdin, Power Strike 2 y muchos juegos más que en sus etapas finales acercaron muchísimo la Sega Master System a una calidad semejante a los 16 bits. La Sega Master System logró vender cerca de 13 millones de unidades a nivel global junto con la Sega Mark III,
que aunque fue muchísimo mejor que las ventas que lograron con la SG-1000, seguían estando muy por debajo de los 61,91 millones de la NES. La Master System sería descontinuada sucesivamente entre 1991 y 1998, mientras que la NES tuvo un periodo más largo entre 1995 y 2003. Casi de forma simultánea al lanzamiento de la Sega Master System, el equipo de investigación y desarrollo de Sega, liderado por Masami Ichikawa y supervisado por Hideki Sato, dos ingenieros experimentados, comenzaron a trabajar en el sucesor de la Master System. En 1998, la multinacional japonesa NEC lanzó la PC Engine, una consola de videojuegos que, aunque contaba con un procesador de 8 bits, su procesador gráfico era capaz de mover 16 bits, lo que la hacía una máquina intergeneracional bastante competente. Esto fue algo que preocupó a Sega, pero le dio el camino a seguir. Era más que claro que ahora debían saltar de generación a los 16 bits, y era el paso lógico, ya que varias empresas de arcade ya habían pasado a los 32 bits. Es por eso que Sega decidió hacer un movimiento bastante inteligente para lo que pensaban lograr. Buscarían adaptar su placa arcade Sega System 16 a una arquitectura que pudiera ser llevada de forma correcta a las consolas de sobremesa. A este sistema se le dio el nombre de Sega Mega Drive, teniendo un lanzamiento inicial en Japón en 1988. Contaba con un CPU principal Motorola 6800 a una velocidad de 7,67 MHz, un chip híbrido de 16 y 32 bits que se utilizaba también en computadoras como la Amiga y las placas arcade de Capcom en esa época. Asimismo, se incluía el Zilog Z80 como coprocesador a una velocidad de 3,58 MHz, encargado principalmente de controlar el sonido y aliviar la carga de la CPU principal, permitiendo que la Mega Drive también fuese retrocompatible con la Master System. También tenía 64 KB de memoria RAM y otros 64 para la VRAM, junto a una pequeña memoria de 8 KB dedicada exclusivamente para el chip Z80. Asimismo, su chip gráfico fue una evolución del ya visto en la Master System, ahora permitiendo una paleta de 512 colores, pudiendo mostrar 64 colores de forma simultánea, también soportando hasta 80 sprites simultáneos en pantalla. A nivel de sonido, incluía el chip Yamaha YM2612, de 6 canales de sonido FM, el sexto siendo capaz de reproducir muestras a baja fidelidad de voces y distintos efectos, también incluyendo el anterior chip de Texas Instruments utilizado mayormente por la retrocompatibilidad con la Master System. La Mega Drive salió con un par de años de ventaja respecto a la próxima consola de Nintendo. En Japón se comercializó por 21.000 yenes de la época, un precio bastante estándar debido a su derivación de las placas arcade de Sega. El diseño de la Mega Drive se asemejaba a un reproductor de CDs, con un cuerpo negro y detalles en púrpura, azul, rojo y blanco. También destaca una chapa dorada que presume sus 16 bits bastante atractiva en mi opinión. Así como pasó con la Master System, cuando la Mega Drive llegó a Estados Unidos en 1989, se le renombró como la Sega Genesis, aunque en esta ocasión fue únicamente por un problema de registro de marcas, ya que al llegar a otros mercados como el europeo, sí salió como Mega Drive, y no tuvo tampoco mayor cambio estético. Títulos de lanzamiento como Altered Beast, Space Harrier, Alex Kidd in the Enchanted Castle y Golden Axe fueron títulos que mostraban el fuerte potencial de la Mega Drive en sus primeros años, pero ya se aproximaba la llegada de la respuesta de Nintendo ante todo esto. La Super Famicom, también conocida como la Super Nintendo o SNES, llegó a Japón el 21 de noviembre de 1990, aunque 2 años tarde les dio el tiempo suficiente para estudiar la Mega Drive y pensar cómo hacerle frente, por lo que en hardware veríamos una CPU RICOH 5A22 de 16 bits, que iba a una velocidad variable entre 1,79 MHz, 2,68 MHz y un máximo de 3,58 MHz, dependiendo de la exigencia de cada cartucho. En papel, era muchísimo más débil que el Motorola 6800 del Mega Drive, y era algo que se notaba en los juegos más exigentes del sistema, pero al igual que la NES, en cuanto a memoria sí iba más holgado,
trayendo 128 KB de RAM principal a diferencia de los 64 de la Mega Drive, 64 KB de VRAM y 64 KB de Stone RAM, a diferencia de los 8 de la Mega Drive. Y llegamos a donde estaba la salsa del asunto. La SNES incorporaba dos chips gráficos llamados PPU-1 y PPU-2. Gracias a esto permitía una paleta de colores de 32.768 colores, pudiendo mostrar 256 colores de forma simultánea en pantalla. Una total locura frente a los 64 colores simultáneos de la Mega Drive. Los chips también permitían hacer distintos efectos en la capa background de los juegos para efectos de profundidad, movimiento, entre otros, y soportaba hasta 128 sprites en pantalla en comparación a los 80 de la Mega Drive. La Super Famicom salió a un precio inicial de 25.000 yenes de la época. Nintendo ya sabía que su público estaba dispuesto a pagar por su tecnología, y no pensaron mal, ya que el stock inicial de 300.000 unidades se acabó en cuestión de horas. Un año después, llegaría a Norteamérica renombrada como la SNES. A diferencia del esquema de colores grises de la Super Famicom japonesa, la SNES americana llegó con un esquema de color morado y gris, algo curioso, ya que a simple vista, o al menos en mi opinión, el diseño de la Super Famicom era más sobrio. Llegó a un precio de $199,99 de la época. Como ya es costumbre para los lanzamientos internacionales, estos solían venir de forma de set, lo cual, sumado a los precios de importación, siempre resultaba en un precio mucho mayor en países fuera de Japón. La potencia gráfica de las NES se vio desde el momento 1, pero destaca en juegos como Super Mario Kart o F-Zero. A lo que Sega respondió con títulos como Red Zone, Adventures of Batman and Robin, que, aunque también salió en la SNES, fueron títulos desarrollados por distintas compañías. En esta consola también veríamos el nacimiento del Erizo Azul, nacido para hacer frente al fontanero de la Gran Nintendo. Aunque ya habíamos mencionado a Sonic en la Master System, de hecho, estos títulos salieron después del primer Sonic the Hedgehog en la Mega Drive. Sonic Team también trajo Sonic the Hedgehog 3 y Knuckles, un juego que fue una maravilla técnica aún con las limitaciones de la Mega Drive. Sega también dio respuesta a los chips de expansión Super FX que usaban los cartuchos como Star Fox para gráficos tridimensionales. Virtua Racing insertó un SVP, Sega Virtual Processor, lo que permitía gráficos poligonales 3D reales a una tasa de frames significativamente más alta que Star Fox en la SNES, aunque el juego era costoso debido a este mismo chip. Sega también intentó evolucionar su Mega Drive con accesorios como el Mega CD para que la Mega Drive pudiera leer juegos en formato de disco compacto. Aunque fue bien recibido en Japón, terminó vendiendo pocas unidades gracias al precio de salida elevado y el poco desarrollo de software que hubo para este accesorio. También intentaron hacer que la Mega Drive pudiera ser un escalón entre los 16 y los 32 bits, por lo que se desarrolló el 32X, una unidad de procesamiento extra que potenciaba la Mega Drive, pero al igual que el Mega CD, era costoso y tuvo muy pocos títulos como Doom, Shadow Squadron, Virtua Fighters, Virtua Racing Deluxe y otro puñado de juegos que, aunque sorprendentes, no eran suficientes para justificar el 32X. La Sega Mega Drive o Genesis llegó al final de su vida útil en 1997, con un aproximado de 30,75 millones de unidades vendidas. Esto frente a las 49,1 millones de la Super Nintendo. Una batalla muy reñida, pese a las limitaciones de la Sega Mega Drive, pero con un claro ganador. Cabe aclarar que hubo varias revisiones de la Sega Mega Drive, pero no vi necesario incluirlas, ya que en base tenían exactamente el mismo hardware. Pero aquí las dejo para que las vean. Hacemos un pequeño corte para mencionar las dos portátiles de Sega. La primera fue la Game Gear, saliendo en 1990, como respuesta a la Game Boy de Nintendo que había salido un año antes. Vamos a ser directos, a nivel técnico y visual, la Game Gear era una consola muchísimo más capaz gracias a su procesador Z80. Sí, el mismo de la Master System, con 16 KB de RAM principal y 16 KB de VRAM. Asimismo traía una pantalla color LCD de 3,2 pulgadas retroiluminada. Podía mostrar 32 colores simultáneos en pantalla y su talón de Aquiles.
6 pilas AA que en títulos livianos podían llegar a unas 5 horas, pero en títulos exigentes la batería se drenaba súper rápido. Por su parte, la Game Boy era más modesta, utilizaba un procesador Sharp de 8 bits, 8 KB de RAM y 8 KB de VRAM, una pantalla monocromática gris y verde de 2,6 pulgadas sin retroiluminación y tan solo 4 tonalidades de color. Gracias a estos componentes internos, las 4 pilas AA podían darle una duración de 15 a 30 horas aproximadamente, lo cual la hacían la favorita para llevar de viaje. Otra cosa que abogó a favor de la Game Boy fue su precio, ya que esta en Estados Unidos llegó a un precio de $89,99 de la época. Esto en un set que incluye audífonos, cable Link y el juego Tetris, mientras que el Game Gear llegaba a un precio de $149,99 de la época, esto sin incluir juegos en caja en sus primeros meses. La Game Gear trajo juegos como Sonic the Hedgehog Triple Trouble, gracias a su arquitectura más potente, mientras que en la Game Boy veríamos juegos como Super Mario Land 2. A nivel general, la Game Gear era mucho más potente que la Game Boy, pero no fue suficiente para superar al mercado establecido de la misma, vendiendo cerca de 10,6 millones de unidades contra los 87,66 millones de la Game Boy. Sega no se rendiría aún, ya que en 1995 volveríamos a ver a Nintendo y Sega luchando de frente. Sega con la Sega Nomad y Nintendo con la Nintendo Virtual Boy. La Sega Nomad era en esencia una Mega Drive miniaturizada, solo que esta incluye una pantalla LCD de 3,25 pulgadas. A su vez, traía un puerto capaz de sacar video a una pantalla, siendo un vestigio de lo que serían las consolas híbridas en la actualidad. La Virtual Boy por su parte tenía una CPU NEC V810 de 32 bits, a una velocidad de 20 MHz. En lugar de una pantalla, contaba con un visor de LEDs rojos y espejos oscilantes con una paleta de colores monocromática, rojo y negro, eligiendo esta opción únicamente por su bajo costo de producción. Gracias a su visor tenía un efecto 3D estereoscópico que generaba un efecto de profundidad increíble. Aquí, en ambos casos, se usaron 6 pilas AA, con una duración entre 4 a 7 horas en el caso de Nintendo y 2 a 3 horas en el caso de la Nomad. Ambas consolas salieron a un precio de $179,99 de la época, y contra todo pronóstico, o más bien, como era de esperarse, las dos fueron un rotundo fracaso. La Virtual Boy vendió apenas 770,000 unidades, esto gracias a los pocos juegos que llegaron a este sistema, aparte de que no era portátil como lo habían prometido en un inicio, mientras que la Nomad vendió alrededor de 1 millón de unidades en Estados Unidos, y pese a que tenía prácticamente todo el catálogo de la Mega Drive, el mercado de Sega y sus accesorios ya estaba muy saturado. La Virtual Boy fue descontinuada tan solo 7 meses después de su lanzamiento, mientras que la Nomad aguantó un poco más hasta el año 2000. Ahora tenemos que retroceder un año, 1994. La industria ya había exprimido los 16 bits de la anterior generación y comenzaba a exigir la calidad de los 32 bits. Pero en la escena nació un nuevo competidor nipón, nacido principalmente de una traición de parte de Nintendo hacia Sony, y se aproximaba una bestia que no se ha rendido hasta el día de hoy. Primero llegó la Sega Saturn, inicialmente lanzada en Japón el 22 de noviembre de 1994. A nivel de hardware, traía dos CPU Hitachi SH2 de 32 bits, ambas corriendo a una velocidad de 28,6 MHz. A su vez, incluye dos procesadores gráficos conocidos como el VDP-1 y el VDP-2. El VDP-1 se encargaba de renderizar los gráficos en primer plano, como sprites, polígonos cuadriláteros, mapeo de texturas y sombreado, mientras que el VP2 se encargaba de renderizar los fondos y demás datos que se le complicaban al VDP1. Contaba con 2 MB de RAM principal, 1,5 MB de VRAM y 512 KB para el sistema de audio, el cual era controlado por un microprocesador Motorola y un chip Yamaha Custom. La Saturn entró de lleno al soporte del CD-ROM,
con discos de máximo 650 MB de espacio. A nivel teórico, una vez más la Sega Saturn pintaba ser la más potente, incluso llegando a ser llamada una consola de 64 bits por sus dos procesadores de 32. Pero esto no era más que un movimiento de marketing. De hecho, esta arquitectura de doble procesador fue la que causó que la Sega Saturn tuviera un fuertísimo golpe de realidad, y esto se vería más adelante. Poco después, el 3 de diciembre de 1994, Sony lanzó su PlayStation, una consola que a diferencia de la Saturn, nació con el 3D como principal enfoque, mientras que el enfoque 3D de la Saturn fue una decisión de último minuto. Los problemas no tardaron en llegar. Como dije ya hace unos minutos, la Saturn nació pensando como una consola de 32 bits para gráficos 2D. Cuando llegó la fiebre del 3D gracias a la demo técnica de Sony meses antes, Sega tuvo que reaccionar. Debido a la herencia de su arquitectura con las placas arcade, la Saturn usaba polígonos cuadriláteros para renderizados en entornos 3D. El problema de esto es que lograr efectos visuales era increíblemente complicado, y aunque se lograba realizar con trucos, realmente el procesador gráfico seguía gastando recursos de forma excesiva. Es gracias a esto que mayormente los títulos multiplataforma, como Tomb Raider, lo hacían un poco mal en la Saturn, en comparación a las demás consolas. Este no fue el único infierno técnico de los desarrolladores third party de la Saturn, y es que al usar doble CPU, había que saber programar los accesos a memoria de cada uno de los procesadores, ya que si ambos accedían simultáneamente a la memoria, resultaba en un bloqueo para evitar corromper datos de la misma. Es por eso que muchos títulos preferían usar un solo procesador, dejando el otro para tareas muy simples o directamente en reposo. Esto se veía empeorado gracias a que Sega tampoco facilitaba documentación sobre cómo utilizar este segundo procesador. La historia era otra cuando se trataba de títulos diseñados o apoyados por estudios internos de Sega, como Virtua Fighter 2, Quake, Duke Nukem 3D, Sega Rally Championship, Panzer Dragoon Sway y Panzer Dragoon Saga, Burning Rangers y Radiant Silvergun. Fueron de los pocos títulos que lograron exprimir al máximo las capacidades de la Sega Saturn, pero esto no fue suficiente. La PlayStation llegó al mercado con un CPU MIPS de 32 bits a 33,8 MHz, usaba 2 MB de RAM principal, 1 MB de VRAM y 512 KB de audio. Al igual que la Saturn, esta tenía soporte físico para CD-ROM, pero la ventaja estaba en su chip gráfico. Este chip utilizaba el renderizado de polígonos triangulares, el cual era el estándar de la industria del 3D en tiempo real. Gracias a esto, también era extremadamente fácil de programar a diferencia de la Sega Saturn, aunque tampoco era perfecta, ya que su unidad de procesamiento trabajaba únicamente con números enteros. Esto causaba este efecto icónico pero defectuoso de texturas temblorosas y modelos que parecían cambiar de forma cuando se movían, aunque fue algo mucho más llevadero gracias a su facilidad para programar. No sería hasta 2 años después que Nintendo respondería a la Saturn y a la PlayStation con la Nintendo 64, y el nombre no era casualidad, ya que el procesador NEC VR4300 era un procesador de 64 bits a una velocidad de 93,7 MHz, una arquitectura mucho más avanzada que ambas consolas de la competencia. Su chip de video también fue una proeza técnica proveniente de una colaboración con Silicon Graphics. El chip RCP era capaz de procesar efectos de niebla nativos y aplicar filtrado bilineal de texturas y anti-aliasing, siendo el estandarte en cuanto a potencia de esa generación. Su único fallo fue tener únicamente soporte físico de cartuchos, mientras que la Saturn y PlayStation ya habían adoptado el CD-ROM. Nintendo decidió quedarse con los cartuchos, lo cual complicó la llegada de juegos con contenido extenso, ya que los cartuchos iban desde los 4 MB a un máximo al final de su vida útil de 64 MB. Al final pudimos ver completas proezas técnicas en cada uno de estos sistemas. Sega Genesis con títulos como Virtua Fighter 2, Sonic R o ports arcade como X-Men vs Street Fighter o Vampire Saber, estos últimos con trampa ya que necesitaban un cartucho de expansión de memoria. En PlayStation, títulos como Crash Bandicoot, Metal Gear Solid y Final Fantasy VII, con sus 3 CDs,
Y finalmente, la Nintendo 64 con títulos como Super Mario 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time y Resident Evil 2 con un esfuerzo de Capcom para lograr meter un juego que originalmente venía en 2 CDs en un espacio de tan solo 64 megabytes. Pero los números no mienten, la Sega Saturn era muy costosa de producir, por lo que en Estados Unidos llegó a un precio de $399 de la época, lo cual era un precio de gama ultra premium, incluso para la época, mientras que la Sony PlayStation llegó a un precio de $299. Al final, la Nintendo 64 llegó a un precio de $199,99, vendiéndose a pérdidas para recuperar el dinero posteriormente con videojuegos vendidos. Este esquema perjudicó fuertemente el desempeño de la Sega Saturn en el mercado, por lo que vendió aproximadamente 9,26 millones de unidades. PlayStation vendió 102,4 millones de unidades y Nintendo 64 32,93 millones de unidades, dejando en números rojos a la gran Sega. Sega, luego de ver el fracaso de la Saturn, decidió cesar la producción de la misma para comenzar a trabajar en el proyecto Katana. Esta nueva consola montaría un solo CPU Hitachi SH4 de 32 bits a 200 MHz y una GPU PowerVR de 100 MHz de 128 bits. En el apartado de audio teníamos un chip Yamaha controlado por un procesador RIX ARM de 32 bits. Usaría un soporte físico conocido como GD-ROM, un disco óptico desarrollado por Yamaha exclusivamente para el sistema Katana. Finalmente, el 9 de septiembre de 1998, saldría en Japón como la Sega Dreamcast, por un precio de 29.000 yenes, con tan solo 4 juegos de lanzamiento, los cuales eran Virtua Fighter 3, Pen Tricelot, Godzilla Generations y Julie, juegos que no terminaron de llamar la atención del público. A esto se le sumó un fallo logístico importante, ya que solo pudieron poner a venta 150.000 consolas en lugar de las 500.000 planeadas. Esto debido a demoras con la fabricación del chip gráfico PowerVR. Sega ya venía arrastrando pérdidas desde la Sega CD 32X y la recién fracasada Sega Saturn, por lo que no podían soportar mucho tiempo sin terminarse desangrando si la consola no era un éxito. Cuando la Dreamcast llegó a Estados Unidos el 9 de septiembre de 1999 por un precio de $199, tuvo mejor recepción ya que llegó con títulos fuertes como Sonic Adventure, Soul Calibur, NFL 2K, Monaco Grand Prix, Mortal Kombat Gold, entre otros títulos más llamativos, varios de ellos pudiéndose ejecutar a 60 fotogramas estables, mucho más de lo que podía mover la PlayStation o la Nintendo 64. Asimismo, la consola tuvo estandartes de las arcade, como Crazy Taxi, The House of the Dead 2 y Marvel vs. Capcom, que eran muy similares a las versiones de las arcade Naomi de Sega. Juegos como Shenmue 1 y 2 o exclusivos como Jet Set Radio fueron juegos muy vistosos en su época, pero el clavo final de la tumba de la Dreamcast fue el anuncio de la PlayStation 2. Sony anunció que su nueva consola tendría la calidad visual de películas como Toy Story. Sí, claro. Y que podrías reproducir DVDs estándar en ella, lo cual provocó que la gente prefiriera esperar al lanzamiento de la PlayStation 2 en vez de comprar la Sega Dreamcast. Sega intentó convencer a los desarrolladores externos de que sus juegos podrían ser fácilmente porteados a la Dreamcast, debido a su sistema avanzado en Windows CE y compatibilidad con DirectX. Pero los esfuerzos no fueron suficientes. A esto se le sumó una caída en el mercado de las arcades fuera de Japón, lo que era la principal fuente de ingresos de Sega para poder sostener la producción de la Dreamcast. Gracias a todos estos factores, Sega anunció el cese de producción de la Dreamcast el 31 de marzo de 2001, de la cual tan solo vendieron cerca de 9,13 millones de unidades. A su vez, anunciaron su reestructuración para volverse una desarrolladora multiplataforma y dejar al mercado de las consolas domésticas. Es curioso, como el principal competidor de Sega, Nintendo, ni siquiera pudo presenciar de primera mano la caída de la misma, ya que la Nintendo GameCube no saldría hasta más tarde ese mismo año. Aunque la Dreamcast fue la última consola de Sega, siempre es recordada por sus diferentes títulos impresionantes que se asemejan o igualan la calidad de las arcade, incluso siendo de las primeras en traer un módem integrado para navegar en la web,
y jugar en línea en los juegos compatibles con la función. También nos mostró el deprimente caso donde, aunque no fue suficiente, recibió más apoyo de Occidente que de su tierra natal Japón. Hoy en día podemos ver remasterizaciones de muchos juegos insignia en toda su etapa como fabricante de consolas, y aunque nunca será lo mismo que probarlos en su hardware original, no deja de mostrar que realmente Sega sí tenía potencial, solo que no supo leer el mercado a tiempo. Si has tenido alguna consola de Sega, me gustaría saber qué opinas de ella en los comentarios. Yo, aunque no sea de la época de estas consolas, sí me he interesado mucho en conseguir una Dreamcast. Ya veremos después. Recuerda dar like si te gustó el video y dejar un comentario si crees que faltó algo o quieres aportar. Me ayudarías mucho con eso.